noches, profesora. Conformamos el grupo con los compañeros Rodrigo Bernal, Amílcar Vázquez, Pedro Ariel Ojeda, Alexis González y Robinson Iván Galeano, quienes les hablan. Vamos a desarrollar nuestro tema que se refiere a los malos tratos en la infancia. Vamos a diferenciar un poco los conceptos de tortura y malos tratos, y si tienen alguna diferencia sobre ellos. Vamos a ver la clasificación de los maltratos en la infancia, sus consecuencias, los factores de riesgo y vulnerabilidad dentro de los maltratos de infancia, tipos de prevención, la tortura y malos tratos que ya dijimos que vamos a diferenciar los conceptos, las personas en situación de vulnerabilidad y las torturas y maltratos dentro de la prisión. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Alexis y a mí me corresponde el tema de hablarles sobre malos tratos en la infancia, tortura y malos tratos. Bueno, este es un tema que lo seguimos viendo hasta ahora, lo seguimos viendo en las noticias, lo seguimos viendo hasta inclusive en nuestros barrios. A mí me toca definir lo que sería hablarles sobre la tortura y qué tipos son, que son varios. Al hablar de malos tratos o abuso en la infancia, nos referimos a acciones u omisiones que van a interferir en el desarrollo de la persona, de la persona que sufre de este maltrato, el niño que sufre maltrato en su casa, el niño que sufre maltrato, vamos a decirle, en la escuela, o inclusive con sus propios amigos. El niño, eso se nota, el niño, vamos a decirle que se deprime, se acompleja. El niño va a ser inseguro y cabe recalcar también que no solo los niños pueden sufrir estos tipos de abusos, sino los adultos y más sufren, o sea, de parte de su familia y esa cosa, parientes, ya sea primos, tíos y esas cosas. Bueno, y me va a tocar definir, o sea, les voy a nombrar los diferentes tipos de agresión, ya sea, o sea, que son violencia física, que sería el niño que recibe golpes y esas cosas. Siguiente sería maltrato emocional, que sería más o menos el maltrato psicológico. También el abuso sexual, que es un, o sea, que es o sea, que es muy común ahora ver eso, lastimosamente. También estaría negligencia física y emocional, maltrato prenatal y maltrato institucional. Cabe recalcar también que el niño maltratado va a sufrir con frecuencia alteraciones en su desarrollo físico y social. Bueno, eso es todo de mi parte, profesora. Me toca hablar sobre la clasificación del maltrato en la infancia, que abarca unas cuantas clasificaciones, ¿verdad? Y de eso les estaré hablando y después de las consecuencias. Bueno, el maltrato físico, en cualquier acción no accidental por parte de los padres o cuidadores que provoque daño físico al niño, ejemplo, fracturas, quemaduras, mordeduras, etcétera, o enfermedad en un niño, o le ponga en riesgo de padecerlo, o sea, la enfermedad. ¿Verdad? El abuso sexual, que es otro, en cualquier clase de contacto o excitación sexual con un menor por parte de un adulto desde una posición de autoridad o poder sobre el niño, ya sea contacto sexual, inducción a la pornografía o a la prostitución. Maltrato emocional, esta conducta por parte de un adulto del grupo familiar que pueda dañar la competencia social, emocional, cognitiva de un niño. Falta de demostración de afecto, recriminaciones y desvalorización constante, ¿verdad? Amenazas, etc. Negligencia o abandono, ¿verdad? Abandono de los ciudadanos de la salud física y el mental del niño, que son privación de alimentos, cuidados sanitarios, falta de higiene, falta de interés por el desarrollo emocional y educativo del niño. Maltrato prenatal,
conductas que suponen un riesgo para la embarazada y por tanto, perdón, y por tanto para el feto, infligida por la propia mujer o por otra persona. Consumo de alcohol o drogas, especialmente. Maltrato institucional. La actuación procede de los padres públicos que vulneren los derechos básicos del menor en las instituciones de enseñanza, guarderías, hospitales, instituciones judiciales, etc. Y trastorno facticio inducido. Es una forma de abuso infantil en la que uno de los padres induce al niño síntomas o reales o aparentemente de una enfermedad. Bueno, ahora sobre las consecuencias, ¿verdad? Las lesiones intencionales son la principal causa de la mortalidad en menores de 1 año, ¿verdad? Además de las lesiones físicas, los niños que han sido víctimas o testigos de malos tratos a menudo experimentan alteraciones en su desarrollo físico, social y emocional. En los primeros momentos se observan repercusiones negativas en las relaciones de apego y en la autoestima del niño. Y en la adolescencia se observan trastornos de relación social, conductas adictivas que serían el alcohol, conductas antisociales, fuga de domicilio, bajo rendimiento académico y actos violentos. Otras consecuencias que son sentimientos de culpa, aislamiento, son el aislamiento, síndrome de estrés postraumático, fobias sexuales, la depresión y otros trastornos psicopatológicos. El abuso sexual en los niños a menudo tiene repercusiones psicológicas graves. Los adolescentes que han sufrido abuso sexual tienen mayor tendencia al abuso de sustancias como el alcohol, drogas, como había dicho, ¿verdad? Y también tienen mayor incidencia en intentos de suicidio. Eso es lo más grave, ¿verdad? En lo que podría llegar, estando una persona en una depresión, ¿verdad? Otra consecuencia del maltrato en la infancia son, a largo plazo, tienen una mayor probabilidad de sufrir violencia en sus relaciones de pareja y con los propios hijos, ya sea como víctima la mujer, ¿verdad? Y como agresor el varón, ¿verdad? Por la tolerancia hacia este tipo de conductas o por haber incorporado los patrones de víctima o agresor. Esto se le llama violencia transgeneracional. Y eso es todo de impacto. Gracias. Bueno, mi nombre es Robertson Iván Galeano. Yo voy a hablar un poco de los factores de riesgo y vulnerabilidad. Como hemos visto, los compañeros ya definieron lo que son los maltratos y también las clasificaciones varias. El abuso generalmente es el resultado de la interacción de múltiples factores y está mediado siempre por la falta de control de impulsos, cuya base puede ser biológica, psicológica y social. Por ejemplo, las madres que maltratan a su hijo con mayor frecuencia son víctimas a su vez de violencia física por parte de su pareja. Y en cuanto a los padres, también con mayor frecuencia fueron víctimas alguna vez de violencia durante su infancia. Bueno, luego hablamos de las estrategias de prevención. Nosotros sabemos o podemos imaginar que el mero trato o la mera atención a los chicos que fueron maltratados es insuficiente para poder dar una solución efectiva a ese mal de la sociedad. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se creó 2 tipos de prevención para que se pueda tratar eso, que son las prevenciones primaria y secundaria. ¿Qué sucede en la prevención primaria? Es básicamente para tratar de identificar los factores de riesgo. Y esto se hace a través de entrevistas clínicas. Ya en la prevención secundaria, el objetivo principal es la detección del maltrato, ¿verdad?
o negligencia fundamental en sus fases de iniciación. Entonces, en ese sentido, para que se le pueda dar ya un tratamiento temprano, un tratamiento precoz ya de eso. Bueno, luego tenemos la diferencia entre tortura y malos tratos. Tenemos que saber que hay una diferencia considerable entre ellos, ¿verdad? Existe en la diferencia jurídica entre la tortura y otras formas de malos tratos, reside en la gravedad del dolor o sufrimiento infligido, ¿verdad? Además, para que un acto se considere tortura, es necesario que exista un propósito concreto que lo motive. Por ejemplo, puede ser la de obtener algunas informaciones. Existen algunos términos que se usan para referirse a las distintas formas de infligir malos tratos o causar dolor, y se puede explicar en los distintos términos, ¿verdad? Como por ejemplo la tortura. En la tortura, ¿qué existe? Existe un propósito concreto, y sumado a eso va sumado, ¿verdad?, el hecho de infligir sufrimiento o dolor grave en forma intencional. Después tenemos los tratos crueles o inhumanos. Este ya es sin propósito. También inflige un nivel considerable de sufrimiento o de dolor. Y el último término que es utilizado también sería el del ultraje a la dignidad personal, que también es sin, como los tratos crueles, también es sin propósito concreto y se inflige un nivel considerable de humillación o degradación. Tenemos que saber que los métodos más utilizados para infligir malos tratos pueden ser tanto físicos como psicológicos, y estos dos pueden eventualmente causar daños físicos y psicológicos. Muy buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Yo les estaré hablando sobre personas en situación de vulnerabilidad. Bueno, ¿qué serían las personas en situación de vulnerabilidad? Se considera como grupos en situación de vulnerabilidad a grupos poblacionales como las niñas y los niños, jóvenes en situación de calle. También podemos decir las personas con discapacidades, los adultos mayores y la población de indígenas, entre otros. Los niños y las niñas a su edad y etapa de desarrollo son un grupo especialmente vulnerable, expuesto al riesgo de ser maltratado e incluso torturado. Las autoridades deben tomar todas las medidas necesarias para evitar el acoso, la intimidación y otra forma de violencia por parte de otros niños y niñas detenidos. El hecho de no proteger, mejor dicho, a los niños y a las niñas contra la violencia pueden constituir un maltrato. Por lo tanto, es importante que se dispongan garantías específicas y efectivas para la infancia. Las autoridades deben proporcionar protección adicional a estas personas, y al no hacerla, pueden favorecer los maltratos, la tortura y también la violencia, ¿verdad? O sea, mejor dicho, la violación, ya que no es común solamente acá en el Paraguay, sino que en todo el mundo está habiendo muchos casos de violación, ¿verdad? Las autoridades deben adaptar los procedimientos y las instalaciones en el interior de la prisión para garantizar que las personas con algunas discapacidades puedan disfrutar de sus derechos fundamentales de igual manera que el resto de las personas distintas que habitan en ese local, digamos, o sea, en ese lugar. Y eso es todo de mi parte, y le cedo la palabra al compañero. Muy buenas noches, profesora. Mi nombre es Ariel Barreto y yo les voy a estar hablando un poco sobre la tortura y los malos tratos en la prisión. Bueno, primeramente la tortura tiene por definición, ¿verdad?, un acto que se le inflige a una persona hacer intencionalmente, ¿verdad?, que le cause algún daño o sufrimiento, la tortura ya sea física o emocional. Bueno, la tortura se divide otra vez en tres tipos, que sería la tortura física, la tortura emocional o psicológica y la tortura sexual. La tortura física se da cuando la persona, ¿verdad?, recibe, no sé, algún golpe o se le somete a algo, ¿verdad? Esto se ve mucho en las guerras y eso, cuando se le agarra a un prisionero y
se le tortura, ¿verdad? Para conseguir información que le pueda beneficiar, ¿verdad? Y lo mismo también con la tortura emocional o psicológica, ¿verdad? Eso se ve mucho hoy en día en las noticias, ¿verdad? Cuando alguna mujer, o sea, es golpeada, ¿verdad? Por su marido y recibe algunas amenazas de que le va a matar o que le va a matar a sus hijos. Eso sería una tortura emocional o psicológica, ¿verdad? Después, por último, está la tortura sexual, ¿verdad? Que sería ya alguna violación o algún tocamiento o desnudez, ¿verdad? Después, sobre los malos tratos en la prisión, eh, se puede diferenciar de muchas formas también. El primero de las torturas también en las prisiones. Las personas que sufren eso, o sea que los prisioneros que sufren de tortura principalmente son los que se van por violación o por haber matado a sus hijos, hijas, no sé, cosas así. Siempre se ve mucho, ¿verdad? Se ve mucho sinceramente en las noticias esas cosas que son torturados o hasta algunos incluso mueren por esa razón. Después, sobre los malos tratos que reciben, sería por parte de sus compañeros o compañeras mismas si es mujer, o también por el personal penitenciario, ¿verdad? Que reciben maltratos, ya sea de diferentes formas también, psicológico o ¿cómo diría así? Físico también. Algunos malos tratos que reciben sería que en algunas prisiones, ¿verdad? No abastecen la comida, algunos pasan hambre, no comen, algunos no beben agua. En algunas prisiones he visto que algunos pasan días, ¿verdad? Sin comer, sin beber algún líquido, ¿verdad? Y es que algunas personas, ¿verdad? Que son más vulnerables, por decir así, son las personas que tienen alguna discapacidad, que están en las prisiones, que necesitan otras atenciones, ¿verdad? Que no reciben. Personas de avanzada edad que están ahí también. Y eso sería todo sobre las torturas y los malos tratos que les puedo hablar. Gracias por su atención.